Entonces, el primer tema de nuestro programa se denomina microscopía, un tema muy bonito, porque evidentemente es la puerta, ¿verdad? Para lo que vamos a ver de aquí en adelante. Me presento nuevamente, yo soy la doctora Ruth Shirley Lavadens Pérez, soy odontóloga de profesión, especialista, perdón, en patología bucomaxilofacial y soy docente emérita de esta asignatura. Vamos a empezar. El día de la inauguración de nuestra clase terminamos con esta frase y hoy día la he querido tomar para poder iniciar en este caso las clases de las cuales soy responsable. Y empiezo. El corazón es el microscopio del alma que nos permite conocer la belleza espiritual de toda persona. Cuando hablamos de este elemento que lo estamos viendo acá, estamos hablando de un instrumento de precisión muy noble. Se trata de un instrumento de características y de construcción óptica, considerando los elementos que posee y por qué tipo de fenómenos puede realizarse su uso, y que evidentemente se encarga de reproducir imágenes de forma amplificada. ¿Qué significa eso? De forma muy grande de objetos que se están viendo, pero muy pequeñitos, ¿no? Entonces, repito, instrumento óptico que produce imágenes amplificadas de objetos muy pequeños, en resumidas cuentas. Desde el punto de vista de su etimología, vamos a decir que microscopio, micros, no se olviden, es pequeño, y scopein significa ver, mirar, observar. Ustedes ya saben a partir de qué elementos, de qué estructuras y de qué investigadores, fabricantes, etcétera, se ha ido organizando un microscopio como lo conocemos hasta este momento. Recordemos que la base principal de la organización de un microscopio es justamente la estructura óptica. Y desde ese punto de vista, ustedes han llevado el tema de óptica y ya conocen los tipos de lentes que van a ser útiles a tiempo de construir y manejar un microscopio. Empezaremos describiendo al microscopio simple, recordándoles a su vez que existen dos grandes grupos de microscopios, el que se conoce como microscopio simple y el microscopio compuesto. Cuando hablamos de un microscopio simple, su nombre lo está diciendo, es aquel microscopio que tiene una construcción muy sencilla a base de dos o un elemento que tiene la característica de ser elemento óptico. ¿Y cómo se denomina a ese elemento? Las lentes. ¿De acuerdo? Entonces, un microscopio simple, conocido habitualmente como una lupa, o a veces los románticos le denominan lente o microscopio de bolsillo, ¿de acuerdo? Está fabricado, decíamos, en base a estructuras ópticas conocidas como lentes, que pueden tener generalmente una lente o más lentes. A veces en algunos microscopios solamente vamos a encontrar una lente plano, convexa, como la estamos viendo acá, o biconvexa, como la estamos encontrando aquí, o dos lentes plano convexas, perdón, estoy mal de mi garganta, o dos lentes, en este caso plano convexas, oponibles, ¿no? Superpuestas, ¿de acuerdo? Otro dato que nos ayuda a reconocer un microscopio simple, además de la construcción sencilla de las lentes, el número de lentes que hemos dicho no pasan de dos, ¿de acuerdo? Es que están sostenidas en armaduras o estativos muy sencillos. Desde ese punto de vista, si nosotros observamos habitualmente lo que es una lupa, un microscopio simple, aquí tenemos miren ustedes, tenemos la lente, es una lente biconvexa, que amplifica de 5 a 30 veces lo que estamos observando. 5 a 30. Y está activo, como lo están viendo acá, bastante sencillo, muy simple. De ahí que decía que algunos autores
lo denominan a este elemento como microscopio de bolsillo. Existen diferentes tipos de microscopios. Sabemos que la lupa de mano viene a ser el microscopio simple más conocido, más habitual, y generalmente siempre hay uno en la casa. Pero a partir de esta organización de una lente y de un estativo bastante sencillo, se han ido organizando y fabricando y utilizando estos sistemas también para darle utilidad, ¿no? De manera muy simple además. Por ejemplo, aquí tenemos un elemento que se denomina el cuentahilos y generalmente se utilizaba para la construcción, la confección de trajes muy especiales. Pero ¿por qué se denomina cuentahilos? Porque a partir de una lupa, aquí está la lente, la lupa, este es un estativo muy sencillo en forma de una C, que evidentemente tiene una base y en la parte superior está la lente. Se ponía hilos acá con la aguja para ensartar, ¿no? Entonces, los sastres, los costureros, etcétera, eran los que se encargaban de utilizar estos elementos, estas lupas, estos microscopios simples, ¿de acuerdo? Para, evidentemente, utilizarlos a su favor. También tenemos la lupa de joyería, muy sencilla, pero que tiene la cualidad de servir justamente a las personas que fabricaban joyas para la inspección y la detección entonces de las cualidades de fineza de una joya, de una gema, ¿no? También tenemos los monóculos de relojero. Monóculo porque miren acá está la lupa y está sobre un elemento relativamente de una base más amplia y otra superior más estrecha. Se la colocaban en el ojo y podían entonces amplificar y observar los relojes a tiempo de corregirlos, de fabricarlos, etcétera, porque son, si ustedes se fijan en los relojes y su estructura, son mecanismos muy precisos, pero también tienen elementos muy pequeños. Entonces, este monóculo servía justamente para eso. La lupa triple de relojero también. Aquí tenemos el estativo, pero tenemos tres, uno, dos y tres lentes que en este caso servían en forma por su tamaño y que eran abatibles. ¿Qué significa? Entraban y salían dentro de su propio estativo. Otro tipo de microscopios, la lupa sumergible que se lleva evidentemente hacia el agua y sirve para oceanografía, para la parte de biología marina, etcétera, para observar moluscos, ver corales y tiene la cualidad de que puede resistir inclusive algunas presiones de atmósfera un poquito más fuertes, por eso se la lleva también con las cualidades evidentemente de amplificar imágenes. Tenemos lupas ya con estativos un poco más organizados, mucho más adornados inclusive, con lámparas, las cuales estas lupas, si se fijan, tienen también protectores. Aquí, aquí está la lupa y puede ser movible la lupa, puede ser flexible el brazo donde se sostiene la lupa justamente para seguir observando o llevar alguna cosa para observar. Aquí tenemos otra lupa que tiene su propia lamparita, ¿no? Incorporada, que lo que hace es mover, abatir la lupa, se puede mover la lupa y donde se esté observando tenemos la lámpara o la luz que ayuda evidentemente a iluminar el área de observación. Aquí tenemos lentes donde se añaden, en este caso, lupas binoculares, fíjense, dos, una para cada ojo, evidentemente, para facilitar la observación. Puede ser empleada en diversas actividades. Una lupa doble que puede servir para criminología, puede servir para dermatología, etcétera. Aquí tenemos una lupa grande y aquí tenemos otra pequeña que el brazo es flexible y se acomoda en relación a la lupa más grande para observar, para llevar a la amplificación, digamos, la cantidad mayor o el doble de lo que se quisiera observar con una lupa sencilla. Otro tipo de microscopios simples, una lupa de escritorio,
que tiene las cualidades también de tener iluminación propia y evidentemente sirve para ciertas actividades, en este caso de oficina, más que nada administrativas. Aquí tenemos otro tipo de lupas de bolsillo, la más clásica, y otras que evidentemente con el tiempo ya se han ido organizando y se han ido viendo de manera un poco más elegante inclusive, ¿no? El dermoespectrómetro y la lupa dermoscópica para dermatología, para observar situaciones de alteraciones, pigmentaciones, etcétera, a nivel de la piel. Dijimos para dermatología. Tenemos una lupa muy sencilla que se conoce como la lupa de disección, muy similar o precaria a lo que es un estereomicroscopio y que generalmente se utiliza para la disección de gusanitos, de observar plantitas, etcétera, en el colegio, ¿no? Entonces, estas lupas son bastante sencillas. Aquí está la lupa, muy parecida a la de Hooke, a las primeras, a las de Zacharias Jensen, que ustedes conocen. El detalle es que simplemente tiene una base donde se pone el espécimen a observar y evidentemente un espejito pequeño para llevar la luz. Y tenemos por último esta lupa de mineralogía, me ha parecido bastante curiosa, por eso la traje para que ustedes la observen. Aquí está el sistema de lentes, la lupita, ¿no? Y acá se pondría entonces minerales, supongo que para eso sirve, y para ir seleccionando las cualidades y las calidades de los elementos que se están viendo. Microscopio compuesto. Recordemos, microscopio simple, una, máximo dos lentes, ¿sí? De tipo convexas, convergentes, ¿verdad? Y que tienen estativos muy sencillos. Cuando hablamos de un microscopio compuesto, aquí tenemos al microscopio compuesto. Se le denomina también microscopio de campo claro, microscopio fotónico porque utiliza fotones para poder observar, o sea, los fotones de la luz blanca. O también se conoce como microscopio de estudio o de laboratorio, como lo quieran llamar. ¿Cuál es la diferencia o sus cualidades cuando hablamos de un microscopio compuesto? Es un sistema de lentes convergentes en estativos complejos y muy organizados. ¿De acuerdo? Entonces, ya estamos viendo diferencias. Lupa, lentes, una lente, dos máximo, pero acá estamos viendo sistemas de lentes. Entonces, estamos hablando de más de dos lentes. Lentes convergentes, evidentemente, y los estativos en las lupas o en el microscopio simple, estativos sencillos. Y en los microscopios compuestos ya estamos viendo, y los vamos a encontrar ahora, estativos bastante complicados, bastante complejos, pero bien organizados para que evidentemente cumpla las funciones a las cuales está definido. Ahora, cuando queremos encontrar las cualidades de organización, cuando queremos reconocer, ¿no? E identificar qué elementos se encargan de formar este microscopio compuesto para poder entonces eh, entender, aprender, organizar, sistematizar nuestro aprendizaje, lo vamos a hacer dividiendo las partes del microscopio compuesto en dos regiones. La primera, una parte mecánica, donde evidentemente están los estativos, y la parte óptica, o denominada también la porción noble, porque está formada por las lentes, ¿de acuerdo? Entonces, la parte óptica, las lentes, y la parte mecánica, los estativos. Vamos a ir a observar lo que acabamos de ver. Estamos viendo, si se dan cuenta, sigan el cursor rojito. Este es un microscopio compuesto. Y dijimos, sistema de lentes en estativos complejos, ¿de acuerdo? Entonces, estamos hablando de la parte mecánica, solamente del estativo, o sea, de los elementos que sostienen las lentes. ¿Cuáles son esos elementos? Vamos a empezar a enumerarlos. Uno muy importante, la base o el pie. Otro elemento, la columna o pilar, y de la columna o pilar vamos a encontrar al asa o limbo.
Otro elemento que lo estamos viendo aquí, el sistema de tornillos de enfoque, donde vamos a ver al tornillo macrométrico y al tornillo micrométrico. Otro elemento que también es importante, el revólver portaobjetivos, que lo estamos viendo aquí, marcado con el número 5. Luego veremos a la platina, justamente al centro del microscopio, marcada con el número 6. Vamos a ir describiendo cada una de estas partes, ¿de acuerdo? Base o pie es la parte que sostiene todo el armazón del microscopio. Desde ese punto de vista, vamos a decir que cuando consideramos un microscopio y tenemos que observar las cualidades que tiene este para poderlo tal vez comprar o adquirir, una base o pie tiene que tener ciertas cualidades. Por ejemplo, la base o pie, lo primero, tiene que ser pesada y tiene que ser sólida. ¿Por qué? Porque sostiene, dijimos, todo, el armazón, toda la estructura del microscopio. Otra cualidad, debe tener diferentes formas. Puede ser cuadrangular, como lo estamos viendo acá. Puede ser en forma de B, en forma de Y. Puede tener una forma triangular. El detalle importante es que debe tener como mínimo 3 puntos de apoyo. Y desde ese punto de vista, si ustedes se fijan en la base o pie, digamos, la cuadrangular tiene un punto de apoyo, 2, 3, 4 puntos de apoyo. Entonces, si el requisito mínimo son 3, estamos cumpliendo con esta base. En el caso de una base en forma de B o en una base en forma de Y, ¿qué significa? Es más amplia, es abierta, ¿de acuerdo? Tenemos 1, 2 y 3 puntos de apoyo. En el caso de una base que tenga la forma, como en este caso, triangular, tenemos 1, 2 y 3 puntos de apoyo. Entonces, son cualidades que debe tener una buena base o pie. Vámonos a la columna o pilar. La columna o pilar va a desprenderse de la parte posterior de la base. Si yo tengo aquí mi base, aquí la voy a pintar, ¿de acuerdo? La columna o pilar debe estar en la parte posterior. Aquí está la columna. De aquí nace la columna. Ahora, la columna evidentemente también debe ser firme y dijimos que puede ser única, como en este caso, miren, aquí hay una sola columna, una. De ahí se desprende el asa, que es esta, el asa o limbo. O puede ser doble, lo vamos a ver aquí, como en este tipo de microscopios. Aquí tengo, fíjense ustedes, una columna y tengo atrás otra columna, ¿de acuerdo? Y el asa se articula con la columna, con las dos columnas, mediante este tornillito que está acá, que se denomina charnela. El asa o limbo debe tener forma de C, como lo vimos en la imagen anterior, o debe ser angulada, no importa, declinada, como lo estamos viendo aquí, y se une a la columna. Es la única región del microscopio, como lo vemos aquí, de donde nosotros debemos tomar al microscopio para poderlo mover, sujetar, trasladar. No podemos hacerlo sujetándolo de la base. Imagínense un tropezón, se cae el microscopio hacia adelante. No podemos sujetarlo de la platina, porque la platina es bastante delicada y solamente sujetarla de ahí involucra que ella va a tener la responsabilidad de mantener el peso de toda la estructura y evidentemente su mecanismo puede dañarse. Tampoco se puede sujetar del tubo o del tambor o del cabezal porque se pueden lesionar los elementos que forman parte del mismo, la parte óptica. Entonces, ¿para qué nos sirve la asa? Decíamos, para trasladar, movilizar el microscopio, pero es la única región de donde debemos tomar. Ahora, en los últimos microscopios, esta asa, eh, además de estar ya unida a la columna, aquí está la columna, ¿verdad? Que dijimos es única,
muchas veces el microscopio ya viene un poco más organizado, un poco más estructurado, y al asa se le añaden además agarraderas que pueden ser posteriores para meter los dedos, sujetar, o en la parte de la base también, como especie de canales. Entonces podemos sujetar de esas dos regiones, además del asa, para poder movilizar al microscopio porque es bastante estructurado, dijimos, y por lo tanto pesado. Otra parte del microscopio, la platina. Aquí estamos viendo diferentes formas de platina, una platina circular, una platina cuadrangular. Generalmente los últimos microscopios vienen con este tipo de platinas, ¿no? Una platina cuadrangular. La cualidad de una platina es que debe ser en primera instancia oscura para evitar la reflexión de los rayos luminosos. Y evidentemente la luz negra lo que hace es absorber los rayos, evita entonces la reflexión y la refracción. Tiene que tener además un orificio central, como lo estamos viendo acá, un huequito, ¿de acuerdo? No hay nada más en ese espacio. ¿Por qué? Porque será la zona, el área, el huequito, el orificio, por donde va a atravesar la luz. Entonces, por aquí va a atravesar la luz que llega de nuestra fuente de luz. ¿Y cuál es otra cualidad importante de la platina? Sostiene la laminina o la laminilla, ¿no? Y a partir de lo que se conoce como las pinzas de sujeción y el carro de movimientos. Lo voy a explicar en este momento. Aquí tenemos a la platina, fíjense ustedes, aquí está la platina, la cuadrangular, dijimos, y lo primero que vamos a encontrar en ella son las pinzas de sujeción. Aquí está. ¿Por qué las pinzas de sujeción como garritas sostienen la lámina? La estamos viendo ahí, la sujetan bastante firme. Ahí está. Y la mantienen en posición superior de la platina. Y además presenta el carro de movimientos, que es este, que se articula a partir de manivelas laterales, dos. Pueden ser superpuestas, como en este caso, y que mueven el carro y evidentemente la laminilla en sentido antero, posterior y de lateralidad. Nonius o vernier. Eso también vamos a encontrarlo sobre la platina. Es un sistema calibrado, una escala numérica que lo que hace es unirse con la escala numérica tanto vertical como horizontal, como en este caso estamos viendo, esta es la escala numérica horizontal, aquí estamos viendo la vertical. Cuando se mueve el carro de movimientos con la laminilla, como hemos visto hace un momento, también se mueve el nonius o vernier. Y esta numeración muchas veces tiene que coincidir a tiempo de proceder a la identificación de algún elemento en particular sobre esa lámina. Entonces, muchas veces cuando se hace diagnósticos, bastantes en salas de anatomía patológica, etcétera, y se procede a hacer diagnósticos masivos o en gran cantidad, entonces el nonius nos sirve para que un observador le deje algún dato importante anotado numéricamente hablando para examinar un área específica, ¿no? Entonces es un sistema calibrado numérico que nos ayuda a encontrar entonces una estructura haciendo coincidir la porción horizontal y vertical para poder a su vez observar lo que se está viendo en la laminilla. La platina. Evidentemente, si hay una platina, como la estamos viendo acá, aquí está la platina, ¿verdad? Aquí está el carro de movimientos, aquí están las pincitas de sujeción, etcétera. El nonius va a estar aquí arriba, ¿ya? La subplatina está por debajo de la platina. Aquí está la subplatina. Esta es la platina, el orificio que hicimos mención. Y la subplatina, en este caso, lo que hace es sostener el sistema de iluminación, que dentro de poco lo voy a mencionar. Tubo y cabezal. Vámonos a hablar del tubo. El tubo, como lo estamos viendo acá, es evidentemente un cilindro hueco de un largo de 160 milímetros aproximadamente en lo que se conoce como los microscopios monoculares. Ese tubo internamente oscurecido de color negro mate tiene la misión
de sujetar dos sistemas de lentes especiales. En la parte superior va a encontrarse entonces al ocular, porque es uno solo, y en la parte inferior del tubo va a presentar entonces al revólver portaobjetivos que lleva consigo los objetivos, ¿no? Entonces, este es un tubo que decíamos pertenece a un cabezal, en este caso, de microscopio monocular. Vámonos a hablar ahora del cabezal o también llamado tambor. Si ustedes se fijan, aquí está el tambor y ya no hay tubo. Aquí hay otro tambor o cabezales, aquí hay otro. ¿De acuerdo? Entonces, tiene la misma función. En la parte superior sujeta a los oculares y en la parte inferior se relaciona con el revólver porta objetivos. ¿De acuerdo? La cualidad de este sistema de cabezal es que sujeta, en este caso, dos oculares. Uno, dos oculares, correspondiendo entonces a un cabezal monocular. A ver, vamos a, a borrar. ¿Ya? Listo. Entonces aquí tenemos un cabezal binocular, ya no monocular, binocular. Uno, dos. ¿De acuerdo? Entonces, estamos viendo que tiene esa cualidad, pero uno se pregunta y dice, pero el tubo, el ser cilindro, evidentemente abajo un lente, arriba otro lente, entonces la luz y la imagen llega rectilínea, no hay problema, pero ¿qué pasa con el cabezal? Lo voy a explicar en un momento más. Revólver portaobjetivos. Se trata de dos casquetes, miren aquí. Un casco y por encima vamos a encontrar otro casco. Esos cascos superpuestos, uno es fijo, enseguida lo voy a mostrar, y el otro es giratorio. La cualidad del revólver portaobjetivo es que va a girar el casco giratorio sobre el fijo a tiempo de acomodar los objetivos que se sujetan en lo que se conoce como la rosca universal, que enseguida lo voy a mostrar. Otro dato importante en los microscopios, por ejemplo, monoculares, es que a tiempo de hablar de la relación del revólver portaobjetivos con el tubo, vamos a encontrar un sistema de muesca, ¿sí? Y de laminilla metálica, como la estamos viendo aquí. Aquí tenemos una laminilla metálica y a nivel de lo que vendrían a ser nuestros objetivos, vamos a encontrar una pequeña muesca, que es una muesca, una escotadura. La laminilla presenta como un dientecito, como lo estamos viendo aquí. Entonces, al girar el casquete inferior sobre el superior, que es fijo, lo que se tiene que hacer es hacer coincidir la laminilla con el dientecito al interior de la muesca. Hay un clic. Y eso significa que nuestras lentes en relación de los objetivos con los oculares que se supone que están aquí, está en lo que se conoce como el eje óptico. Eso también lo voy a presentar en el video. Aquí está, este es el casquete fijo, este es el giratorio y miren, aquí están nuestros objetivos y aquí está la laminilla y la muesca. Y si ustedes se dan cuenta, vamos a volverlo a poner. Hay un pequeño clic. No se escucha, pero sí se ve. Voy a volver a poner el video. Miren. Aquí está la muesca. Clic. ¿No? Entonces, eso nos ayuda a saber que nuestras lentes están, repito, en eje óptico. Enseguida también voy a decir que es el eje óptico. Revólver portaobjetivos. Lo importante de ese revólver portaobjetivos es que sujeta nuestro sistema de lentes objetivos a partir de lo que se conoce como la rosca universal para los objetivos. Si nosotros vemos el casquete giratorio, esto es lo que presenta el casquete giratorio. Entonces, espacios donde se van a atornillar nuestros objetivos. Lo interesante de estos espacios y el sistema de rosca universal es que tanto los objetivos
como el espacio donde se van a enroscar están calibrados con lo que se conoce como la rosca universal. Significa que si yo tengo un objetivo de un microscopio X y lo necesito, puede ser un microscopio, qué sé yo, de 40 por o 40X, y lo necesito otro microscopio, simplemente lo desenrosco y lo puedo llevar de un microscopio de un modelo a otro microscopio de otro modelo. La rosca me permite utilizar objetivos en diferentes tipos de microscopios, por eso se denomina universal. En este sentido, este es el sistema de roscas para unir los objetivos con el porta objetivos, y acá tenemos, en esta parte decíamos, el sistema de rosca universal que se atornilla al espacio del casquete giratorio para que podamos utilizar los objetivos de diferentes microscopios. Vámonos a hablar del sistema de enfoque. El sistema de enfoque formado por el tornillo macrométrico y el micrométrico. El macrométrico posee movimientos, le da al microscopio movimientos valorados en distancias en milímetros, mientras que el micrométrico le permite al microscopio moverse, pero en micras o en micrómetros, ¿de acuerdo? Pueden estar superpuestos, pueden estar separados. Aquí está. Estos tornillos, macro, el grande, micro, el pequeño, separados. Y acá estamos viendo tornillos macro, el grande, este es el macro y este es el micro, superpuestos. Este sistema de enfoques se mueve a partir de lo que se conoce como el sistema de piñón y cremallera. Significa que el piñón y la cremallera vienen a ser un sistema mecánico donde uno tiene una superficie dentada, lo vamos a ver enseguida, con una angulación de 45 grados. Eso es lo interesante en el microscopio. ¿Por qué 45 grados? En este sentido, 45, 45, 45. Las denticiones, en este caso los dientecitos, no son horizontales, tienen una inclinación de 45 grados. Y sobre esa superficie dentada se desplaza una rueda dentada también con esta estructura. Al coincidir ambas, entonces permite los movimientos de ascenso y descenso del tubo o de la platina. Aquí está. Como sube y baja a partir del piñón y cremallera. Viendo el tornillo macrométrico en milímetros y el micrométrico en micrómetros. Este es el sistema de piñón y cremallera. El sistema dentado de la superficie dentada y la rueda dentada. Microscopio compuesto. Vámonos a hablar ahora de la segunda parte, la parte óptica o la parte denominada noble. Igualmente vamos a descomponer nuestro microscopio y vamos a identificar las partes, en este caso que pertenecen a la porción óptica. Primero tenemos a los oculares. Los estamos viendo en la parte superior. Ustedes ya saben dónde están. Luego tenemos a los objetivos, que están en relación, decíamos, al revólver portaobjetivos que acabamos de ver. Y luego tenemos al sistema de iluminación ubicado en la subplatina. El sistema o el aparato de iluminación. Vamos a empezar a describirlos. Vámonos con los oculares. Es un sistema de lentes convergentes, localizados o posesionados en tubos metálicos cortos. ¿Por qué se denominan oculares? Porque tienen relación con el ojo del observador. A este nivel vamos a encontrar que se presenta el sexto caso de formación de imágenes, que ustedes ya lo conocen porque lo han llevado en el curso preuniversitario, que evidentemente nos dice que la imagen será virtual al mismo lado del objeto y la imagen que se va a mostrar será de mayor tamaño. Aquí tenemos diferentes tipos de oculares. Y también de acuerdo al modelo de microscopio hay diferentes variedades de oculares. Vamos solamente a describir al modelo más conocido, que es los oculares modelos Huygens, que los estamos viendo acá. ¿Cómo es un Huygens? El tubo, para empezar, corto, metálico, oscurecido por dentro, pero que presenta dos relaciones ópticas. El primer lente, que se conoce como ocular propiamente dicho, y que está en relación con el ojo del observador. Luego vamos a presentar al interior del tubo Huygens
un diafragma, una apertura que permite entonces direccionar y posesionar correctamente los rayos luminosos. Y luego tenemos la lente que se conoce como colectora o de campo. Algunos otros autores le dicen la lente lectora porque es la que recoge la imagen desde el objetivo. Ambas lentes, la lente ocular y la lente colectora, si ustedes se fijan, son lentes plano convexas, ¿de acuerdo? Que corresponden evidentemente al grupo de lentes convergentes. Entonces, volviendo un poquito a lo que estábamos viendo hace un momento, el tubo, como lo estamos viendo aquí, y aquí estamos viendo el tambor o el cabezal. En el tubo vamos a encontrar un ocular, aquí lo estamos viendo, uno solo, determinando entonces un microscopio monocular. Y aquí están las lentes, esta es la lente eh, ocular, y por debajo encontraríamos a la lente lectora o colectora. Y en el caso de los cabezales, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Dos oculares, determinando un microscopio binocular. La cualidad de un microscopio binocular es que además puede, como lo estamos viendo, amplificar el espacio eh, pupilar de cualquier persona. No todos tenemos el ancho de la cara exacto. Unas personas tienen la cara más chiquita, otras más grande, etcétera, dependiendo. Entonces, esto se puede amplificar, se puede mover para determinar entonces la localización correcta de los oculares al ojo del observador. Aquí estamos viendo ambos microscopios. Un microscopio que se conoce como microscopio binocular, un solo ocular, y otro que vendría a ser un microscopio, en este caso binocular, doble. Aquí tenemos un tubo, pero aquí tenemos un cabezal o tambor. Ahora, en relación al cabezal, evidentemente, había una pregunta, la hice yo. Si en el tubo el rayo luminoso que, ojo, siempre se desplaza en una dirección rectilínea, evidentemente también llega al ojo del observador, porque es un tubo, un cilindro recto. ¿Cómo llega la imagen a dos oculares? ¿De acuerdo? Aquí tenemos al cabezal de un microscopio binocular, aquí está el cabezal, que tiene una forma cuadrangular con una base y evidentemente una porción superior donde están los oculares. Si hacemos una sección, un corte, vamos a encontrar al interior que ese cabezal también está oscurecido por dentro para evitar la reflexión de los rayos luminosos, pero también posee un sistema de prismas bien pulimentado. La imagen llega desde la porción, en este caso, de los objetivos, aquí están los objetivos, entra al cabezal, como lo vamos a ver, y se va a dirigir mediante la reflexión de la luz desde la parte central, donde vamos a encontrar un sistema de prismas bien pulimentados, dividiendo esa imagen, esos rayos luminosos, en las dos paredes o en las dos secciones de nuestra porción del cabezal, y también van a coincidir sobre otros dos prismas pulimentados, los cuales a su vez, y considerando las leyes que tienen que ver con el fenómeno de la reflexión, dirigen estas imágenes en dos secciones, ¿no? Hacia lo que vendría a ser los dos oculares. Y evidentemente, como lo estaríamos viendo acá, llega desde los objetivos, coincide, se divide y luego va hacia los dos oculares. ¿De acuerdo? Formándose entonces la imagen en ambas, o recogiéndose en este caso, la imagen en ambos oculares. Hablaremos de los objetivos. También es un sistema de lentes, varias lentes, ¿de acuerdo? Ustedes pueden preguntarme en este momento y decirme, bueno, pero el modelo Huygens de los oculares solamente tiene dos. Sí, pero es el modelo más sencillo. Hay varios modelos de oculares que tienen un sistema de lentes que evidentemente no lo vamos a necesitar estudiar porque esa no es nuestra función. Nuestra función es entender cómo funciona un microscopio, conocer las partes.
¿de acuerdo? No se les va a complicar. Pero en el caso de los objetivos, también estamos hablando de un sistema de lentes que reconozcamos dónde está puesto a nivel de lo que vendría a ser el casquete giratorio inferior de nuestro eh, revólver portaobjetivos y se une a este mediante la rosca universal. Entonces, lo que vamos a encontrar que si nos fijamos en la imagen que tenemos al frente, ese sistema giratorio más la muesca y la laminilla que dijimos está internamente en los microscopios binoculares, permite entonces que nosotros seleccionemos el tipo de objetivos que vamos a utilizar a tiempo de identificar algún tipo de estructura o muestra. Aquí estamos viendo entonces cómo se ve esquemáticamente un objetivo y aquí lo vamos a ver seccionado. ¿Qué significa? Es como si le hiciéramos un corte eh, a lo largo, ¿de acuerdo? Imaginariamente. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Como sistema de lentes, una serie de lentes o acoples de lentes que la mayoría de ellos, el sistema primario de lentes, secundario o terciario, dependiendo, ¿verdad? Lo que hace principalmente estos sistemas de lentes al interior del sistema objetivos es corregir aberraciones de imágenes o puede ser también de cromaticidad, ¿no? Entonces, tiene un sistema de lentes que corrigen aberraciones. Por ejemplo, aquí estamos viendo un sistema de lentes dobles para corregir acromáticos, que significa que van a ir a corregir determinadas aberraciones. Aquí tenemos también otro sistema triple acromático, ¿verdad? Que también ayuda a corregir las mismas. Y aquí tenemos otro sistema doble, pero doble, ¿sí? Un grupo doble, en este caso, de estos sistemas acromáticos. Y en la parte inferior, como lo vamos a ver en el video en este momento, tenemos a la lente más importante del microscopio, que es la encargada de amplificar, llevar el cuarto caso de formación de imágenes al microscopio, que se conoce como la lente frontal del microscopio. Entonces aquí tenemos un objetivo, lo hemos separado del revólver, al interior el sistema de lentes y acá, si se fijan ustedes, esta lente, que es una lente, fíjense, plano convexa, lente frontal o lente inferior del objetivo. Ahora, existen dos tipos de objetivos. Los denominados objetivos a seco. ¿Qué significa eso? Que entre la lente frontal del objetivo, esta lentecita que está aquí, y la muestra que vamos a poner, solamente se interpone aire, espacio. Entonces lo graficamos así. La lente frontal del objetivo, plano, convexa, nuestra muestra, ¿no? Y que hay en medio el espacio, aire, ¿de acuerdo? Entonces, la imagen viene desde recogiendo los rayos luminosos y aquí vamos a encontrar un fenómeno interesante que ustedes ya lo conocen, el fenómeno de la refracción. Entonces recoge la imagen, ¿de acuerdo? Y llega hasta la lente frontal del objetivo, formándose angulaciones, evidentemente por el cambio de densidades de lo que vendría a ser un cuerpo, por ejemplo, en este caso el vidrio, y otro medio que vendría a ser el aire, ¿de acuerdo? Entonces, aquí estamos viendo el sistema de objetivos, aquí está nuestra platina, aquí estaría nuestra muestra, ¿de acuerdo? Nuestra muestrita, y aquí estamos viendo la selección de nuestros diferentes objetivos. ¿Y qué tenemos aquí? Decíamos el espacio, el aire, lo que nos rodea. Esa es una variedad de objetivo, los objetivos a seco. Ahora, viendo las cualidades de este objetivo, tenemos los siguientes objetivos. El objetivo de menor aumento, que es el conocido como débil, que ahora se ha estandarizado en todos los microscopios, que debe llevar una franja de color rojo. Significa que es el objetivo que tiene la menor capacidad de aumentar el tamaño de la imagen observada. Luego tenemos un aumento intermedio, que está de acuerdo a estandarización, con una franjita, en este caso, de color amarillo,
y que puede amplificar hasta 100 veces. La de color rojo puede hacerlo hasta 40 veces, o sea, estamos aumentando inclusive la capacidad de observar de una lupa, que es de 5 a 30, no se olvide. Y luego tenemos el objetivo de mayor aumento de tipo a seco, que se denomina fuerte a seco y que lleva una franja de tipo azul. Ahora, puede haber inclusive un cuarto objetivo, un objetivo que tiene la franja verde, ¿de acuerdo? Que generalmente tiene un aumento de 25 por o 25x. Pero eso ya es en microscopios un poco más sofisticados. Estamos hablando de nuestros microscopios de estudio, no nos olvidemos. Entonces, aquí tenemos el débil, aquí tenemos el intermedio y aquí tenemos el fuerte a seco, ¿de acuerdo? Entonces, franja roja, franja amarilla, franja azul. Vámonos con el segundo grupo de objetivos. Los objetivos de inmersión, lo propio, lo que acabamos de ver. Entre la lente frontal del objetivo, que está esquematizada acá, y la muestra, ¿de acuerdo? Que está acá, ¿de acuerdo? Ya no se interpone el aire, se interpone un aceite, que se conoce como el aceite de inmersión o el aceite de cedro. Puede ser también aceite de ricino, dependiendo, pero generalmente es un aceite, ¿de acuerdo? Ahora, ¿para qué nos sirve este aceite? Para nivelar los medios y el índice de refracción de esos medios empleados a tiempo de observar una muestra, utilizando exactamente el mismo fenómeno que se conoce como la refracción. Entonces viene la imagen y lo que ustedes están observando acá es que no hay angulación, en este caso, del paso del rayo luminoso de un medio a otro, que es lo que se conoce como refracción, sino que aquí existen los rayos luminosos, se van a dirigir sin pérdida, en este caso, de imagen. Este tipo de objetivos nos sirve sobre todo para observar los mayores detalles con la mayor cantidad de aumentos, ¿de acuerdo? Entonces, igualmente, aquí están nuestros objetivos. Este tiene la franjita roja, ya saben cuál es. Este tiene la franja amarilla, ¿de acuerdo? Y acá estamos viendo el de franja azul, que son los fuertes a seco. Pero ahora viene otro, que es el de inmersión. Para manejar este objetivo, necesariamente debemos hacerlo con aceite de inmersión o con aceite de cedro. Si no, la imagen va a salir distorsionada. Entonces, acá lo propio, nuestros objetivos de inmersión. Aquí tenemos el objetivo seco, estos son a seco, ¿de acuerdo? Este es el débil, rojo, el intermedio, amarillo, y el azul, que vendría a ser el fuerte a seco. Pero el de inmersión, yo lo puedo reconocer de la siguiente manera. Si se fijan, es el objetivo más largo, ¿de acuerdo? Y es el que tiene el mayor aumento de todo el grupo de objetivos del microscopio. Este tiene 4 por, 10 por, 40 por, y este tiene 100 por o 100x, ¿de acuerdo? X. ¿Listo? Otro dato, tiene una banda de color diferente. Aquí tenemos rojo, amarillo, tenemos el azul, ya sabemos cuáles son, pero el de inmersión puede llevar una banda de color diferente. Puede ser blanca, puede ser negra, en algunos casos, o puede llevar esta palabra, aceite, oil, en inglés. Aparato de iluminación, debajo de la platina. Entonces está localizado en la subplatina. ¿Qué vamos a encontrar en el aparato o en el sistema de iluminación? 3 elementos. El primero, el diafragma iris. El segundo, el aro portafiltros. Y el más superior, vamos a encontrar al condensador, que es el que tiene en este caso el sistema de lentes. Aquí lo vamos a ver. Lo hemos separado del microscopio. El aro portafiltros, diafragma iris, que lo acciono con una palanca. Y acá está el sistema de lentes, aquí al fondo, que se conoce como condensador. El diafragma iris nos sirve para controlar la cantidad de rayos luminosos que vamos a emplear a tiempo de observar cualquier preparación. Se acciona mediante una manivela, como lo han visto, ¿verdad? ¿Y para qué nos sirve? Principalmente para determinar la cantidad de rayos, el espacio por el cual van a pasar los rayos luminosos, ¿no? Este sistema
está formado por laminillas imbrincadas metálicas, o pueden ser también de plástico, ahora se están haciendo todas de plástico, y como lo hemos visto, capaces de determinar un orificio central a tiempo de nosotros accionarlo mediante la manivela lateral. Ahora, tenemos otro tipo de diafragma iris, este que ya está prácticamente obsoleto, pero hay en muchos microscopios y les diré que la fabricación de los microscopios antiguos, los monoculares, por ejemplo, de tipo SAFE, los SAFE, etcétera, esos son superiores en mucho sentido a los que inclusive en la actualidad se están construyendo. Este es otro sistema de diafragma iris que tiene diferentes orificios. Miren, diámetros de orificios. No hay lentes ahí. ¿Para qué nos sirve este sistema? Generalmente tiende a girar, nosotros lo accionamos, giramos, y podemos seleccionar el tipo de amplificación de espacio para la cantidad de rayos luminosos que vamos a ver. El aro portafiltros, aquí está, abatible. Aquí están los filtros que son laminillas de vidrio de diferentes colores que sirve principalmente para cambiar el color de la luz amarilla a la luz blanca. La luz blanca es la que nosotros utilizamos para observar, pero muchas veces las bombillas eléctricas, etcétera, viene de color amarillo. Entonces, ¿para qué nos sirve el aro portafiltros? Para cambiar esa coloración de la luz y que no se distorsionen las muestras a ser observadas. El condensador. El aro portafiltros generalmente está en la parte inferior, aquí. Luego tenemos al diafragma iris y en la parte superior, aquí, está esto, el condensador. Aquí le hemos hecho un corte, una sección, ¿verdad? Esquemático, ¿de acuerdo? ¿Y para qué nos sirve el condensador? Para reunir la cantidad de rayos que viene desde la luz, del sistema de iluminación, desde lo que vendría a ser el diafragma iris. Entonces, toma esos rayos y los tiene que condensar, los tiene que unir, agrupar en un solo punto luminoso. Y ese punto luminoso es el que se encarga de iluminar, aunque esté repitiendo la misma palabra, iluminar la muestrita. Entonces, aquí está, miren, aquí está nuestro haz de luz que nosotros vamos a unir, condensar, reunir de esta manera. Aquí está la muestra. Y como es un sistema de lentes, tiene la lente frontal del objetivo. Ojo, no se confundan con la lente frontal, perdón, la lente frontal del condensador. Yo ya me estoy confundiendo. Esta es la lente frontal del condensador inmediatamente por debajo de la platina, como lo hemos visto aquí. Y acá tenemos la lente frontal o colectriz o colectora, ¿verdad? Del condensador. Entonces tenemos a la lente frontal, la lente colectriz, sistema de lentes. Ahora, ¿cómo viene el rayo de luz? De esta manera, y estas dos lentes convergentes se encargan de condensar en un solo punto luminoso todos esos rayos que vienen del sistema de iluminación, que puede ser un sistema de iluminación natural a partir de un espejo, que evidentemente lo podemos tomar del espacio, del día, del ambiente, y también puede ser artificial. En la actualidad, todos los microscopios ya vienen con un sistema de luz incorporada, o sea, una fuente luminosa en la base del microscopio. Este es el espejo que en la mayoría de los microscopios de enseñanza se puede encontrar. Este espejo tiene dos caras y está sujeto mediante lo que se conoce como el sistema de rotación o sistema de Cardan. Aquí están las caras del espejo, una cara plana y la otra cóncava. La plana se utiliza cuando la luz es suficiente y la cóncava, recordando los tipos de espejos y el fenómeno de la reflexión, lo que hace es reunir todos los haces luminosos, ¿de acuerdo? Y la luz incorporada, que como les decía, son bombillas eléctricas especiales localizadas generalmente en la base del microscopio y mediante un sistema de espejos internos es conducida hacia la muestra, atravesando evidentemente la parte de la subplatina, el aparato de iluminación y la platina que está aquí. Terminando, poderes del microscopio. Tres grandes poderes. ¿Qué significa poderes? Cualidades.
Para que un buen microscopio funcione como tal, debe tener los siguientes poderes o las siguientes cualidades. Poder de resolución, la capacidad de separar imágenes como puntos, ¿de acuerdo? Y verlos independientes, diferentes, espaciados, esos puntos, ¿verdad? A eso se conoce como resolución. Y eso es muy conocido, aunque no entendido, por ejemplo, cuando hablamos de nuestros celulares, de nuestras tablets. Entonces, lo primero que te dice, ¿qué tal la resolución? ¿No? ¿Y cómo se da esa resolución? Mediante los píxeles. Entonces, esa cualidad de encontrarse esos puntitos o píxeles, por ejemplo, muy bien separados, distanciados, para poder organizar una imagen, ¿de acuerdo? El, en el caso del ojo humano, el poder de resolución es de 2.25 milímetros. Eso es lo que nosotros podemos ver separados esos puntos, poder diferenciarlos, ¿de acuerdo? El poder de resolución del microscopio óptico, el compuesto que acabamos de describir, es de 0.25 de micra. Y el poder de resolución del microscopio electrónico es de 5 Armstrong. Eso lo entiendo de esta manera. Miren el ejemplo. Veo los dos puntitos separados y los veo. Entonces, esa es la cualidad que tiene el microscopio, de separar. Y esos puntitos, ustedes no se olviden, construyen una imagen. Pero un microscopio que no tiene una buena resolución, lo que hace es confundir los puntos y muchas veces se ven superpuestos. Entonces, no sabemos lo que estamos viendo. La imagen no es clara. Poder de penetración, o denominada también profundidad de foco. Es la capacidad de presentar diferentes planos, el espesor de una preparación, sin variar el enfoque. ¿Qué significa? Veo esos planos, los observo perfectamente, pero no tengo que, por ejemplo, para observar un epitelio, mover un enfoque, para observar el tejido conectivo, moverlo más, y para observar si hay otro tejido, mover otra vez. Entonces, suficiente con yo calibrar una sola vez el enfoque para observar diferentes planos. Un dato importante, a mayor aumento, ¿sí? Menor poder de penetración, y a menor aumento, mayor poder de penetración. Poder de definición, cualidad de observar imágenes claras, nítidas, bien definidas, contornos claros, ¿de acuerdo? En un microscopio óptico, el primer objetivo tiene esta cualidad, y lo vamos a ver de la siguiente manera. Aquí estoy viendo una imagen, pero yo no la veo clara. Con el microscopio, lo que tengo que hacer es observar esa imagen con todos sus detalles. Algunos conceptos adicionales, por ejemplo, la apertura numérica. Es importante hablar de la apertura numérica y para eso yo ya debo conocer lo que es principalmente el fenómeno de la refracción. ¿Qué es la apertura numérica y qué se valora como NA? Generalmente este NA está labrado al lado de lo que vendría a ser el aumento de los objetivos. Entonces debo saber qué significa NA, ¿verdad? Es la apertura numérica. ¿Qué quiere decir? Ángulo máximo de los rayos luminosos que llegan a la lente del frontal, a esta lente frontal del objetivo, ¿verdad? Multiplicado por el índice de refracción del medio que se está empleado. Lo voy a ver así. Este es un objetivo a seco, este es un objetivo de inmersión. ¿Cuáles son los medios que estoy empleando para observar la imagen? El primer medio que estoy observando es el vidrio. Este vidrio de acá, tiene un índice de refracción de 1.52. Pero en el caso de la observación mediante objetivos a seco, el aire tiene un índice de refracción de 1. Por lo tanto, los rayos luminosos al atravesar medios de distinta densidad óptica van a sufrir desviación. Muchos de ellos se pierden, no son recogidos completamente por la lente frontal del objetivo, como lo estamos viendo aquí. Aquí hay angulaciones. ¿Qué pasa con el objetivo de inmersión? El aceite de cedro o el aceite de inmersión tiene un índice de refracción de 1.52. ¿Y cuánto dijimos que es el índice de refracción de la laminilla de vidrio? 1.52. Entonces, estos índices están nivelados. Para eso sirve el aceite de cedro. ¿Qué pasa con la imagen y la angulación o los rayos luminosos que vienen desde la luz? Miren ustedes, no sufren desviación. ¿Por qué?
porque los medios son o tienen la misma densidad óptica. Entonces, el fenómeno de la refracción aquí directamente lo que hace es simplemente recoger los rayos luminosos, la mayor cantidad de rayos luminosos, y al ser recogidas por la lente frontal del objetivo, la imagen se ve con detalles mucho más claros que en un objetivo de tipo a seco, donde sí se pueden eh, perder algunas angulaciones o rayos luminosos. Otro concepto, la distancia frontal, fíjense ustedes, es la distancia que existe entre la lente frontal del objetivo y la preparación. Otro concepto, el eje óptico. ¿Se acuerdan? Les decía que al mover el casquete inferior del revólver portaobjetivo se escuchaba un clic, y ese clic significaba que todas las lentes estaban, o el microscopio estaba en eje óptico. Entonces, ¿qué es eje óptico? Es cuando todos los centros de curvatura, ustedes ya saben lo que es un centro de curvatura, de las lentes que construyen el microscopio están en un solo eje. Y eso se consigue mediante la coincidencia de la muesca y la laminilla dentada metálica del revólver portaobjetivos. Aumento total es muy importante. ¿Cómo consigo o qué entiendo como aumento total? El aumento del ocular puede variar, 5, 10, etcétera, por el aumento del objetivo que se está utilizando al momento de observar. No se olviden que hay diferentes tipos de objetivos. Ahora, multiplico el aumento del ocular, digamos 5, por el aumento del objetivo que estoy utilizando en ese momento, digamos 10. ¿Sí? 5x por 10x. El aumento total de mi observación al momento será de 50x. Finalmente, la marcha de los rayos luminosos. Ya hemos explicado cómo está todo construido en relación a nuestras lentes. Miren ustedes, la fuente de luz demarca en este caso la luz a ser empleada, que evidentemente llega hacia la preparación atravesando diferentes tipos de sistemas de lentes. Por ejemplo, el sistema de lentes condensadora, la lente frontal del condensador, la lente colectriz. Luego atraviesa la preparación formando un solo punto luminoso, ¿de acuerdo? Y forma una imagen, el cuarto caso, a nivel de la lente frontal del objetivo, que dijimos que es la más importante. ¿Por qué? Porque es la que va a amplificar, es la encargada de amplificar la imagen que está viniendo desde la preparación. Una vez que esa imagen se amplifica y se corrige con todas las lentes de corrección que ya sabemos existe en nuestros objetivos, ¿de acuerdo? Llega o va hacia lo que vendría a ser las lentes oculares, atravesando, aquí estamos viendo el cabezal y el sistema de prismas que ya les mencioné hace un momento. Una vez que esos rayos luminosos llegan o es recogida por la lente ocular, esa imagen también amplificada en el sexto caso de formación de imágenes llega al ojo del observador. Un dato importante, la imagen, cuando quiero recoger la imagen, esa imagen, como es sexto caso de formación de imágenes, se va a determinar a 250 milímetros debajo de la platina. A ver, seguiremos nuestra... Miren, ¿dónde se puede recoger la imagen? Se forma en el ojo, pero se recoge mediante fenómenos ópticos por debajo de la platina, a 2.5 de centímetro o 250 milímetros, como quieran, en lo que se conoce como el ojo hemétrope, o sea, el ojo que puede ver de forma normal, que puede formar imágenes de forma normal. Entonces seguimos la imagen, la trayectoria, ¿de acuerdo? Y acá se recoge, se forma aquí. No nos olvidemos que tenemos el cristalino, también como una lente de forma biconvexa,
¿de acuerdo? Y acá se recoge la imagen. Una imagen amplificada, el sexto caso que nos dice, es una imagen virtual amplificada y al mismo lado de donde está puesto el objeto. Las preguntas me las pueden hacer, no hay ningún problema. Yo siempre les mando un mensajito a tiempo de terminar y les digo lo siguiente, somos lo que hacemos, mas somos principalmente lo que hacemos para mejorar lo que somos.